Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. Hacía casi 9 meses que no veía a mi hijo. Joaquín siempre estaba de viaje, reunido con socios o reinventando la marca, según cuál de sus asistentes respondiera a mis correos. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. Pero el jueves pasado decidí que no necesitaba una cita para visitar a mi propio hijo. Preparé una canasta con galletas de limón y unos higos frescos del árbol de mi patio y manejé hasta la dirección que aparecía en el folleto de su nuevo proyecto, el Jardín de San Isidro. La reja era más alta de lo que imaginé, moderna y silenciosa, con un intercomunicador de acero pulido. Presioné el botón. Una voz femenina contestó. Sí. Soy Amalia, dije, la mamá de Joaquín. Un silencio, luego un zumbido y después, un momento, por favor. Esperé. El sol pegaba fuerte sobre el pavimento de piedra. Me ajusté el suéter. Justo cuando estaba pensando en dar la vuelta, la reja vibró y se abrió. Sin saludos, sin voz. Caminé despacio por el sendero. El paisaje era impecable, fuentes de piedra, olivos podados con precisión, macizos de lavanda perfectamente alineados. Este mundo nuevo no olía nada al hogar donde crié a Joaquín. Toqué la puerta una vez. Se abrió antes de que pudiera tocar de nuevo y me quedé helada. Una mujer con una blusa de seda color crema estaba justo en el umbral. Su cabello estaba recogido, su maquillaje era sutil pero frío. Pero no fue su apariencia lo que me detuvo, sino lo que tenía en la mano, un broche de filigrana plateada con una gema azul desvaída. El broche de mi madre. Lo guardaba en mi baúl de recuerdos, envuelto en muselina bajo mi velo de novia. Nunca se lo di a Joaquín, nunca se lo ofrecí a nadie. Ella me miró con esa cortesía confundida de quien abre la puerta esperando un paquete. Entonces apareció Joaquín detrás de ella, todo sonrisas y ropa planchada. Mamá, dijo rápido, interponiéndose. Deberías haber llamado. Justo estoy por salir. La puerta seguía abierta. Pude ver el borde de una pintura al óleo en el pasillo. La había visto antes, colgada en mi antiguo comedor, pero no dije nada todavía. No di un paso atrás y apreté la canasta con más fuerza. No dije una palabra mientras Joaquín me guiaba a la cocina murmurando sobre reuniones y horarios apretados. La mujer del broche desapareció por un pasillo con ventanales de piso a techo. No me dio su nombre. No pregunté. La cocina era toda de cuarzo y cromo, impecable e impersonal. Puse la canasta con cuidado en la encimera junto a un tazón de cristal con peras importadas. Joaquín le echó un vistazo y esbozó una sonrisa tensa, de esas que usas para inversionistas, no para madres. Las probaré después, dijo. Gracias por pasar, de verdad. Mis ojos vagaron. Sobre la chimenea del cuarto contiguo había una pintura, trazos pastel de un campo invernal, 3 venados a lo lejos. Esa la pinté yo hace 30 años, después de que mi esposo murió. La había colgado en nuestro viejo comedor. Joaquín solía sentarse bajo ella, balanceando los pies y preguntándome por qué el cielo era morado. Le pedí que la guardara cuando me mudé. Dijo que no sabía dónde había quedado, y ahí estaba, enmarcada en dorado y perfectamente iluminada como un trofeo. Joaquín, dije con voz tranquila, ¿de dónde sacaste esa pintura? Parpadeó y miró su reloj. Oh, esa. A Verónica le pareció que le daba un toque vintage. Estaba en el almacén, ¿sabes? Cosas viejas de la familia. Lo dijo como si no significara nada, como si los recuerdos y el arte pudieran ser adornos despojados de su peso y reutilizados para crear ambiente. Bajé la mirada y vi mis antiguas sillas de cocina retapizadas en terciopelo marfil, las patas pulidas y relucientes. Antes crujían al sentarte. Ahora parecían accesorios de una casa de muestra.
Tengo que irme, dijo ya caminando hacia la puerta. Vamos a comer juntos algún día. Besó el aire cerca de mi mejilla y se fue. Me quedé sola en una casa llena de fantasmas con nombres nuevos. Y cuando la puerta principal se cerró tras de mí, me di cuenta de que no tenía idea de qué más se habían llevado. Cuando llegué a casa, saqué el cuaderno marrón que guardaba en el cajón de mi cómoda. La tapa estaba agrietada, las esquinas dobladas. Adentro, mi letra se había desvanecido en algunos puntos, pero la lista seguía clara, cada reliquia familiar, cada pieza de arte o joya etiquetada con fechas, orígenes y notas sobre su estado. Lo empecé cuando Joaquín tenía 6 años, cuando se sentaba en la alfombra mientras yo catalogaba cajas en la sala. Fui a la página marcada Recuerdos después de la viudez. Ahí estaba, el broche, el camafeo de zafiro de mi madre, envuelto en muselina en el cajón superior del baúl. Lo había visto por última vez hace 3 años cuando abrí el baúl para guardar una carta por si algo me pasaba. Ahora estaba prendido en la blusa de una extraña. Seguí con el siguiente ítem. Campo invernal, pastel sobre lienzo. Luego, juego de 4 sillas de respaldo alto, cocina, estado desgastado pero sólido. Todo lo que vi en casa de Joaquín estaba en esta lista, supuestamente guardado en el almacén que pagaba desde que reduje mi casa. Llamé al almacén. Un joven llamado Diego contestó. Hablo por la unidad 23B a nombre de Amalia Valdés, dije. Tecleó un rato y preguntó, señora, ¿está segura de que sigue siendo el contacto registrado? Debería. Pago la cuota anual. Parece que la vaciaron en noviembre pasado, dijo. Firmado por Verónica Valdés. Se me revolvió el estómago. Verónica usó mi nombre completo. Probablemente sonrió, probablemente dijo, propiedades familiares, solo estamos organizando. Recordé el recibo que llegó por correo marcado como factura final. Pensé que era un error de facturación. Ni siquiera sabía que faltaba aún. Volví al cajón y saqué el paquete de lino con las tarjetas de registro más pequeñas, las de joyas, cartas, medallas, relojes. La mitad había desaparecido y con cada tarjeta perdida sentía que algo en mí se desanclaba, como si mi propia historia hubiera sido vaciada sin permiso. Pasé la mañana siguiente abriendo cajas que no había tocado en años. Las tenía ordenadas en el closet de la habitación de huéspedes, lo que quedó de mi vida tras mudarme de la casa donde cría Joaquín. Porcelana envuelta en periódico, cuadernos de bocetos, mi chal de novia amarillento en los pliegues. Revisé artículo por artículo, comparándolos con el cuaderno. Las ausencias eran precisas. La medalla del servicio militar de mi padre no estaba. La carta que Joaquín me escribió en 5º grado con corazones torcidos y un «gracias» mal escrito no estaba. Los guantes de encaje que mi madre usó en su boda, atados con una cinta pálida, no estaban. Y el baúl de recuerdos vacío, salvo por una foto de Joaquín de niño y una flor de papel aplastada. Me senté en el suelo con el cuaderno abierto en el regazo, las manos quietas pero adoloridas. No lloré todavía, no, pero sentía algo creciendo en el espacio entre la memoria y la traición. Después de que mi esposo murió, lo guardé todo. Cada dibujo, cada poema, cada pedazo de esfuerzo, porque significaba que seguíamos conectados. Joaquín era todo lo que tenía y ahora, de alguna forma, todo lo que me quedaba de él había sido catalogado, limpiado, retapizado y vendido como una marca de estilo de vida. Volví a revisar su página web, Raíces Vivas, una marca de herencia auténtica. Ahí en un banner estaba mi mesa de comedor con las marcas y rayones pulidos, descrita como vintage americano con claridad moderna. Precio, 250,000 pesos. Estudié la foto hasta que los bordes se volvieron borrosos. Pensé en la mujer del broche, en la suavidad de su voz, en cómo apoyó la mano en la silla que le di a Joaquín para su primer departamento. Ella llevaba mi pasado como si le perteneciera a su futuro. Cerré la laptop, me levanté despacio y abrí la ventana para dejar entrar aire. La brisa levantó la esquina del cuaderno y lo abrió en la primera página. Ahí, en tinta desvaída,
Había un ítem más que no había recordado en años, un peine de marfil tallado escondido en el fondo de una caja de recuerdos. Regresé a casa de Joaquín 2 días después con el pretexto de dejar un álbum de fotos que encontré. Verónica abrió la puerta, su sonrisa brillante pero frágil. No me invitó a pasar, pero crucé el umbral de todos modos. Dudó. Luego señaló la cocina. Joaquín está en una llamada arriba, dijo tamborileando sus uñas cuidadas en la encimera de mármol. No me tardo, respondí dejando el álbum con cuidado. Pensé que le gustaría tener esto. Asintió y se dio la vuelta, sacando su celular mientras caminaba al solarium contiguo. No se dio cuenta de que el altavoz Bluetooth en la encimera ya estaba conectado y su voz llenó la cocina antes de que pudiera apagarlo. No, ella no sabe. El resto ya está a nuestro nombre. Cuando se libere el fideicomiso, aseguraremos lo que falta. No lo va a pelear, ya está muy lenta. Ni se da cuenta de que es suyo. No me moví. Sí, estoy segura. Los papeles están en orden. Joaquín dijo que ni siquiera leyó el anexo. ¿Y si lo hace, qué va a hacer? ¿Demandar a su propio hijo? El altavoz se cortó. Verónica reapareció segundos después con 2 vasos de agua y una sonrisa de porcelana. Joaquín baja en 5 minutos, dijo deslizando un vaso hacia mí. Tengo que irme, dije estabilizando mi voz. Olvidé que tengo una llamada. Qué lástima, respondió. Para la próxima. Salí con calma, pero mis dedos estaban apretados dentro de las mangas. Afuera, el sol estaba bajo detrás de las colinas. El viento movía hojas secas en el camino de piedra. La puerta de mi coche se cerró con un clic. No, lloré. No, entonces, todavía no. Pensaban que no había leído los documentos. Pensaban que no recordaría la cláusula que añadí cuando se redactó el fideicomiso, cuando Joaquín aún estaba en la universidad, inseguro de todo menos de su ambición. Pero yo recordaba cada línea. Ayudé a escribirlas. Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. Y si estaban tan seguros de que no pelearía, habían olvidado quién era yo antes de convertirme en madre. A la mañana siguiente llamé a Beatriz Corso. No era solo abogada. Antes fue mi amiga, mucho antes de que cambiara sus óleos por libros de leyes. Compartimos recetas de sopa y pases de estacionamiento en el hospital durante el último año de mi esposo. Cuando actualicé mi testamento y los documentos del fideicomiso tras un susto de salud, ella fue en quien confié para los detalles. Necesito revisar el lenguaje original del fideicomiso, le dije. Todo. Hubo una pausa, luego su voz firme como siempre. ¿Recordaste algo? Recordé todo. Nos reunimos en su oficina al día siguiente. Sacó el expediente de un gabinete cerrado y lo puso sobre la mesa. Las páginas crujieron, los párrafos estaban llenos de jerga legal, pero yo sabía dónde mirar. Ahí estaba, cláusula 19b, la condición de preservación. Si en cualquier momento el beneficiario principal usa indebidamente, reasigna o tergiversa la propiedad heredada material o sentimental sin disclosure o consentimiento, todas las transferencias serán nulas y sujetas a revocación por el otorgante o el abogado designado. Esa línea la escribí para mí, para protegerme. Nunca imaginé que la usaría, pero aquí estábamos. Beatriz se recostó. ¿Quieres seguir adelante? Quiero que todo se detenga. Congelado, reclamado. Y lo hizo. Para el viernes, el fideicomiso estaba bloqueado, sin más desembolsos. Cualquier propiedad vinculada a la lista original de inventario ahora estaba bajo auditoría activa. Las transferencias de Verónica levantarían preguntas serias. Presenté pruebas de las retiradas no autorizadas del almacén, su firma falsificada, las subastas repentinas, el rediseño de los artículos en mercancía de marca. Documentamos todo,
fechas, tasaciones, fotos originales, incluso las páginas desgastadas de mi cuaderno con mi letra. Salí de la oficina con una carpeta más pesada de lo que parecía. En casa despejé la mesa y puse las fotos del broche, el juego de sillas, la pintura al pastel. Las numeré una por una y las cotejé con mi registro. Pero aún faltaba algo, un ítem que no había visto en ninguna galería, catálogo o sala de exposición. El peine de marfil de mi madre. Tomó 3 llamadas y un favor de un antiguo colega del museo antes de que encontrara el listado de la subasta. El broche no solo había sido exhibido, fue vendido hace 6 meses en una subasta privada en Guadalajara. Lo describían como camafeo eduardiano, filigrana de plata, centro de zafiro desvaído, procedencia desconocida. Desconocida, como si las décadas que pasó envuelto en muselina no importaran. El comprador era un hombre llamado Mauricio Larios, un coleccionista conocido por sus adquisiciones discretas y sus reventas aún más silenciosas. Accedió a reunirse conmigo después de que le envié una copia escaneada de la tarjeta de inventario original con mi firma y las iniciales de mi madre al reverso. Nos sentamos frente a frente en su oficina, donde vitrinas de cristal resplandecían con artefactos raros e historias familiares compradas a precio de oro. No sabía que había sido robado, dijo girando el broche en su mano. Pensé que el vendedor tenía derecho. No lo tenía, dije. Nunca fue suyo para darlo. Asintió y lo dejó en la mesa entre nosotros. Solo lo compré por su antigüedad, pero pertenece a quien recuerda de dónde viene. Sin ceremonias, sin transacciones, solo devolución. Lo sostuve en mis manos por primera vez en más de una década. La gema seguía pálida, como si hubiera contenido el aliento todo este tiempo. Recordé a mi madre prendiéndolo en su abrigo los domingos, sus dedos delicados por la artritis, su boca suave con el recuerdo de los himnos. Cuando llegué a casa, lo envolví en un paño nuevo y lo puse dentro del baúl. Ahora había huecos en ese baúl, cosas que quizá nunca recuperé, pero el broche estaba de vuelta. Una pieza reclamada, y eso me dio un permiso silencioso para dar el siguiente paso. Esa noche le escribí a Beatriz una sola frase: «Estamos listos para la recuperación». Respondió en menos de una hora: «Iniciaré el aviso». Y así comenzó. No un enfrentamiento, no una tormenta, sino un lento y deliberado recupero de lo que siempre fue mío. La carta de cese y desista salió el lunes. Para el miércoles, un murmullo se extendió por la comunidad de diseño local. Una de sus estrellas emergentes estaba en una disputa creativa. Sonaba inofensivo en papel, pero detrás había una auditoría completa, activos congelados y una petición judicial para la devolución de cada artículo vendido, exhibido o registrado bajo la marca de mi hijo. No necesitaba publicidad, necesitaba documentación. Pero la publicidad llegó de todos modos. Un blog pequeño, diseño de interiores patrimonial, de circulación en la costa oeste, publicó un artículo titulado «Herencias y autenticidad, la demanda detrás de raíces vivas». Era suave, casi demasiado educado, pero incluía fotos de las sillas, del pastel, un comparativo del listado de subasta del broche y mi cuaderno escrito a mano. Sin acusaciones, solo preguntas. La gente empezó a hacerlas. Sabía que Joaquín lo vería. Así que cuando recibí una llamada de un número desconocido, justo después de las 9 de esa noche, contesté. Primero, silencio. Luego, estás destruyendo todo. Su voz no estaba enojada, solo tensa, controlada. Lo construí para ti, dijo. Para nuestro nombre. Le di una historia. Vendiste mis recuerdos, dije suavemente, y luego silenciaste al autor. No habló por un largo momento. Cuando lo hizo, fue más bajo. ¿Podrías haber hablado conmigo? Lo intenté, dije, y colgué. Al día siguiente, Beatriz me reenvió una cadena de correos del equipo legal de Joaquín, una oferta discreta, acuerdo, confidencialidad, devolución de algunos ítems. Un párrafo preguntando si estaría dispuesta a replantear la narrativa para beneficio mutuo.
Imprimí el correo, lo doblé una vez y lo metí en mi cuaderno entre las páginas del peine y el broche. Luego respondí, no voy a replantear nada. Guardé el marco que tú tiraste. Para la noche, Beatriz había presentado la petición completa. Pasé esa noche ordenando fotos, escaneándolas, etiquetándolas digitalmente, guardando copias en una unidad segura. Mi historia archivada correctamente esta vez. Y bajo todo eso, la última nota en mi cuaderno me miraba, una que casi había olvidado, contenido del baúl, forro escondido. El forro estaba cosido con hilo que aún reconocía, verde menta pálido, el mismo que usé para el dobladillo del uniforme de Joaquín la noche antes de su primera excursión escolar. Lo descosí con cuidado, la tela cediendo con un suspiro suave. Adentro, exactamente donde lo escondí hace décadas, estaba el peine de marfil. Era más pequeño de lo que recordaba, aunque tal vez era mi memoria la que se había vuelto pesada con el tiempo. Los dientes seguían intactos, finos y delicados, y en el borde superior estaba el tallado, 2 cisnes entrelazando sus cuellos en un corazón. Mi abuela lo usó el día de su boda y cada primera hija después de ella. Hasta mí. Nunca lo usé. Lo guardé pensando que algún día lo pasaría a alguien que entendiera su peso. Lo sostuve un rato dándole vueltas en mis manos. Luego tomé la carta a su lado, arrugada, amarillenta, doblada tan fuerte que tomó un minuto desplegarla. Mi letra, no la de Joaquín. Fechada hace 13 años, justo después de que dejó su primer trabajo para empezar su propia empresa. En ella escribí que el fideicomiso sería suyo algún día, pero solo si recordaba quién era antes de que la ambición reemplazara la intención. Incluí una copia de la cláusula final y firmé con la certeza que no había sentido desde entonces. Esa noche escaneé la carta, el peine y la nota del cuaderno y los añadí al archivo creciente. La prueba no era solo para abogados, era para la memoria, para la verdad. Luego escribí una carta más, sellada y con estampilla, dirigida no a Joaquín, sino a una periodista en la que confiaba. No a una de las revistas brillantes, alguien que una vez escribió sobre restauración, sobre cómo la verdadera historia a menudo vive en áticos y manos magulladas. Incluí todo, mis palabras, las imágenes, la línea de tiempo real. No lo escribí para castigar, lo escribí para que la historia no volviera a desaparecer. Y cuando caminé al buzón la mañana siguiente y lo dejé caer, me di cuenta de que ya no necesitaba que nadie me abriera la puerta. Los días que siguieron se asentaron en algo más suave que la victoria, algo más firme. No hablé en foros. Rechacé entrevistas para podcast, ofertas de derechos para documentales, la invitación a reclamar la narrativa en la televisión matutina. Ya había recuperado lo que importaba. Silenciosamente, permanentemente. En cambio, pasé mis mañanas caminando por el jardín comunitario de la calle, cortando hierbas y enseñando a los niños a cuidar plántulas. Algunos nunca habían tocado tierra antes. Otros me traían frascos de mermelada con brotes de frijol buscando el sol. Me llamaban Doña Amalia o a veces solo, la señora del cuaderno. Nadie preguntaba por lo que había pasado y eso, de alguna forma, fue la paz más verdadera de todas. Actualicé mi cuaderno una última vez, no con nuevos ítems, sino con una nota en la última página. La historia vive mejor en las manos de quienes la aman, no de quienes la convierten en marca. Una tarde abrí el baúl de recuerdos y empaqué cada pieza con cuidado, cada una envuelta en lino nuevo, cada una etiquetada con el cuidado que alguna vez pensé sería suficiente por sí solo. No lo fue, pero no como esperaba. El peine, el broche, la foto con dedos pegajosos de mermelada, el fallo judicial doblado con cuidado y metido tras una cinta. Sellé el baúl, lo cerré con llave y puse la llave en un sobre nuevo marcado para el hijo o hija que algún día elegiría para confiarle esto. La sangre no sería el factor decisivo. Esa noche, mientras el sol pintaba de dorado el piso de la cocina, pelé una naranja del árbol del patio. Su cáscara se partió limpia, el jugo brillante y ácido. Dejé un gajo en el alféizar, como solía hacer, un viejo hábito sin ceremonia. Y cuando me senté a escribir mi siguiente carta, no a Joaquín, sino a mí misma, no escribí sobre pérdida, traición o incluso legado.
Escribí sobre continuidad, sobre cómo las raíces resisten mucho después de que el árbol ha sido sacudido. Y cómo, si se cuidan con suavidad, crecen de nuevo, esta vez más profundas. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.